Ya, chicos, entonces ahora nos corresponde la clase de hoy, 8 de octubre. Entonces vamos a hablar acerca de los rasgos segmentales de las vocales y las consonantes y vamos a reforzar algunos contenidos que corresponden, que son la base, ¿no es cierto?, de esta asignatura. Como objetivos tenemos reforzar conceptos y ver las diferencias en cuanto a rasgos distintivos, tanto de vocales como consonantes, y también vamos a repasar un poco lo que son los diagramas. Entonces, como dijimos, la fonética y la fonología son dos ramas que, si bien son diferentes, se complementan de alguna manera, pero si nosotros hablamos acerca de la gama de sonidos o fonos y los aspectos acústicos y fisiológicos, indudablemente hablamos de la fonética, que también dijimos está más cercana a lo que es el habla, y acá nosotros nos centramos en analizar cómo los sonidos son articulados y cómo en su combinación, ¿no es cierto?, estos dan pie al significante o a la expresión, ¿no es cierto? Acá la unidad mínima son los fonos o los alófonos. A diferencia de la fonología, que estudia los sonidos como unidades funcionales, estudia los fonemas, los sonidos que interpretados perceptualmente marcan o señalan diferencias en el significado, ¿no es cierto? Se ocupa de los fonemas. Acá nosotros también en otra definición que entregábamos hablábamos que hacía referencia a la representación mental. Ahora, cuando nosotros diferenciamos fonemas y fonos o sonidos, tenemos que entender que los fonemas son limitados a, en nuestro español, ¿no es cierto?, son 17 consonantes, ¿no es cierto?, y 5 vocales, pero de estos fonos, de cada fonema, nosotros obtenemos diferentes fonos o sonidos, es decir, estas pronunciaciones que son ligeramente diferentes, que no inciden en el significado, ¿no es cierto?, claramente siempre van a ser mayor en cantidad que los fonemas. Un ejemplo tenemos acá. El fonema N se articula o pronuncia de manera diferente en las palabras enfermo y en la palabra mano. ¿Ya? Acá, si lo vemos contextualmente, ¿no es cierto? Acá la palabra enfermo, en el fondo está en una posición trabante y está en un contexto en donde luego le sigue un poco más allá, ¿no es cierto? También tenemos un fonema que es la M, ¿no es cierto? Pero en el fondo, esta posición en la que se encuentra versus en mano, en donde está rodeado de vocales, finalmente hace que se pronuncie o se articula de manera diferente. Ahora, esta diferencia no es que nosotros nos andemos dando cuenta, ¿no es cierto? Nosotros estemos diciendo las palabras y digamos, uy, acá lo dije diferente a mano, sino que en realidad cuando se hace el análisis fonético, se dan cuenta que en la palabra enfermo, en realidad lo que nosotros articulamos se parece más a la palabra enfermo, ¿ya?, que viene siendo la variante alofónica que asume justamente en este contexto, ¿ya? Esto lo vamos a ir detallando paso a paso, chiquillos, por eso es importante que en las clases lo que vamos a ir haciendo, sobre todo en las horas M, es concientizándonos un poco de estas variantes que en realidad lo hacemos todos los días y a cada rato. Ahora, los elementos fonológicos están dentro de esto, los segmentos y los suprasegmentos. Nosotros más adelante nos vamos a centrar en los suprasegmentos, que conlleva que dentro de los suprasegmentos está el acento, la entonación y los tonos. Pero por ahora nosotros nos vamos a centrar en los segmentos, quiere decir los fonemas y los rasgos distintivos de cada uno de estos fonemas, es decir, con la diferencia uno con otro. Nosotros igual la semana anterior, en la clase anterior, hablamos un poco de los rasgos distintivos, ¿ya? Eso lo vamos a reforzar también ahora. Pero no olvidemos que los fonemas o el fonema es la unidad fonológica que permite dividir a una palabra, ¿no es cierto? Estos elementos lingüísticos forman una palabra, pero por sí mismos no tienen significado, ¿ya? Requiere estar
encadenados unos con otros para que conformen una palabra, ¿no es cierto? Y al conformar una palabra tiene significado. Ahora, los fonemas, si hacemos una clasificación bien genérica o general, ¿no es cierto?, lo podemos clasificar en vocálicos y consonánticos. Los vocálicos son aquellos que los percibimos aisladamente o integrados en sílabas y que por sí solos pueden tener significado, ¿no es cierto? Están dentro de un contexto en donde pueden tener significado, pero los consonánticos solo están integrados en el español en sílabas, ¿no es cierto? Como los ejemplos que tenemos acá, ma, no, sol, aunque sea posible aislarlos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de alófono, no tenemos que olvidarnos que el alófono son las variantes fonéticas, contextuales y temáticas asociadas a un fonema. Es decir, yo tengo un fonema y de este fonema, dependiendo de la posición donde se encuentre, cuando lo pronunciamos, lo articulamos, vamos a encontrar diversos alófonos asociados a un mismo fonema. Por eso se habla de variantes fonéticas contextuales. Cuando nosotros, por ejemplo, pronunciamos, articulamos una B, ¿ya?, que cumple con todas las características, en donde cerramos los labios, es como una explosión, que hablamos de que cuando es oclusivo, ¿ya?, como sigue a una nasal o a una pausa, como en el caso de la palabra cambiar, cambiar. Esta B es muy diferente a la B, por ejemplo, en una posición inicial o entre vocales, por ejemplo. Entre vocales es diferente, ¿ya? En donde ahí la característica no es una B explosiva, en cava, en nave, ¿ya? Por lo tanto, esta B que se describe acá es diferente a la B que nosotros vamos a encontrar en los otros contextos, ¿ya? Por lo tanto, la B inicial que estaba, que sigue a una nasal o a una pausa, versus a todas las demás B, ¿ya?, son dos alófonos del fonema B que se encuentran, y acá aparece algo nuevo, que es distribución complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno aparece en contextos diferentes. Es decir, si está esta B, por ejemplo, en nave, es solamente esa B con las características que vemos, por ejemplo, que es fricativa, ¿no es cierto?, versus esta B, ¿no es cierto?, que si está una, no puede estar otra, ¿ya? Una es excluyente de la otra y por lo tanto ahí nosotros hablamos de distribución complementaria, ¿ya? Porque en el fondo es imposible, es como que yo quisiera encajar dos alófonos en una misma posición. En el fondo, lo que tienen que recordar, el alófono toma las características de acuerdo al contexto en el que se encuentra. Es por ello que cuando yo les decía anteriormente la palabra enfermo, ¿no es cierto?, la posición en que está allí trabada, ¿no es cierto?, conlleva a que a que tenga esas características. Lo mismo ocurre acá. Ya, si está en esta posición, ¿no es cierto?, bajo estas características, va a ser oclusiva, ¿no es cierto?, versus que en todos los demás contextos va a ser fricativa. Por lo tanto, si está en esta posición, va a ser, ¿no es cierto?, va a ser descrita, ¿no es cierto?, de esta forma, y es imposible que asuma estas características. Entonces, el rasgo distintivo o pertinente, en donde nosotros vemos que cada uno de los caracteres fonéticos capaces de cambiar, cada uno de los caracteres fonéticos capaces de cambiar un fonema por otro, y en consecuencia de crear transformaciones de sentido, permite distinguir o diferenciar fonemas. Ahora, aquí tenemos un ejemplo. El fonema es un conjunto de rasgos distintivos, ¿ya? Es decir, tiene esos rasgos que lo diferencian a uno de otro. Por ejemplo, el fonema B, ¿ya?,
es bilabial, por lo tanto inmediatamente lo distingue del fonema D, ¿no es cierto?, que es postdental o dental, y de la G, ¿no es cierto?, que es un fonema labial, o sea, velar. Luego, tiene otra característica más, es oral, quiere decir que lo distingue inmediatamente de M, que es nasal. Y también inmediatamente encontramos otra característica, es sonoro, es decir, no participa, o sea, participan las cuerdas vocales para su producción, por lo tanto inmediatamente lo distingue, lo diferencia del fonema P, que en P no hay participación muy sutil de parte de las cuerdas vocales. ¿Ya? Son justamente estas características que distingue o que diferencia a un fonema de otro. Ahora, vamos a ver los rasgos distintivos de las vocales, pero primero vamos a tomar un pequeño descanso para que no les quede tan pesada esta clase.